Hoy voy a hablar de cuándo deberíamos empezar a actualizar nuestra empresa con IA o con unas automatizaciones, porque es muy importante tener claro dos aspectos fundamentales. Automatizar o implementar IA no te aseguran que tu empresa se esté modernizando ni que vayas a poder escalar adecuadamente. Así que de ese tema vamos a hablar hoy. Vamos a ver cuándo es el momento ideal para implementar IA, cuándo es el momento ideal para empezar a automatizar funciones dentro de tu compañía y si realmente estás preparado para ello. Pero antes de empezar, quiero que te hagas una pregunta respecto de esto que voy a comentar. ¿Qué diferencia hay entre lo que estás haciendo como empresario o lo que deberías hacer como empresario? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Estás centrado en la estrategia y la dirección de tu empresa? ¿Estás centrado en tu equipo y las personas, asegurándote que cada persona sabe lo que tiene que hacer, en desarrollar el talento, en formar y en promocionar? ¿Sabes si la empresa está ganando o perdiendo dinero en tiempo real? ¿O tal vez controlas los márgenes, los costes y las inversiones y tienes ese conocimiento? ¿O estás dedicado plenamente a las relaciones clave de tu compañía? Por ejemplo, pues clientes estratégicos, proveedores críticos, socios, inversores, depende de lo que tengas en mente, o asegurar que la empresa funciona sin ti. O tal vez es el otro caso, el que me encuentro en muchas de las empresas que estoy trabajando. La operativa realmente se te come en el día, es decir, llegas al trabajo y estás resolviendo incidencias que deberían haber estado resueltas sin tener que tú estar encima de ellas. Haces tareas que no corresponden a tu función debido a que, bueno, pues no las hemos transmitido, no las hemos protocolarizado o tal vez estás constantemente haciendo y revisando las liquidaciones de la persona que está trabajando en el apartado de contabilidad o estás apagando fuegos. Llegas a tu casa por la noche y te preguntas si realmente has hecho algo que no haya sido solucionar y apagar fuegos constantemente. Porque si no estás definiendo la estrategia, si no estás formando a tu equipo, si no controlas las finanzas, si no creas sistemas para que no dependa de ti la compañía y no estás pensando en el futuro, realmente eres el dueño, pero no estás siendo el director, no estás siendo el CEO. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Y para ello te voy a poner un vídeo que hemos hecho con mi agente de IA, que si me seguís en el canal ya lo conoceréis, para que puedas tomar el contexto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Debe tu empresa actualizarse con inteligencia artificial o con automatizaciones? ¿Y cuándo es el momento ideal? Para ello voy a presentaros el vídeo que ha hecho Lía, mi agente, para que Trabajo en nos dé Conciusrac y hoy esta traigo datos reales sobre la situación información. digital de las pymes en España, y no son nada buenos. Empecemos por lo más alarmante. El 79% de las pymes cree que está digitalizada, pero solo el 9% lo está de verdad. Eso significa que 8 de cada 10 se sobreestiman. Esto lo dice el Barómetro Gigas de 2026. ¿Y el software? Peor. El 56% de las pymes no tiene ningún software de gestión, ni ERP ni CRM, nada. Esto es según datos de desarrollo software de 2026. Y si hablamos de CRM, solo el 27% de las pymes lo usa, según el ONTSI. Menos de 1 de cada 3. Ahora vayamos a la inteligencia artificial, que es donde más ruido hay. Solo el 2,9% de las pymes declara usar IA, el 97% no. Esto viene del barómetro de Indesia, sobre más de 68.000 empresas. Pero entonces, ¿cómo es posible que otros digan que el 61% de las empresas españolas ya usa IA? Esto lo publica Amazon Web Services en junio de 2026. Pues porque hay que leer entre líneas. De ese 61%, el 64% lo usa para cosas básicas como chatbots. Solo el 17% hace un uso avanzado. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Una cosa es usar ChatGPT para escribir un email. Y otra muy distinta es tener IA integrada en tu infraestructura, en tus procesos, trabajando para ti sin que se lo pidas. La diferencia entre usar una calculadora y tener un contable. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el tiempo? Pues que las pymes dedican hasta 10 días al mes a tareas administrativas. De 22 laborables, casi la mitad en papeleo. Esto lo dice un estudio de Conto de abril de 2026. Y solo el 25% tiene una solución financiera integrada. Para rematar, según ASD Solutions, el 70% de los proyectos de transformación digital fracasan, no por la tecnología, por falta de planificación. Los datos están ahí. El 56% sin software, el 97% sin IA de verdad.
el 79% que se sobreestima y 10 días al mes en papeleo. Pero conocer la realidad es el primer paso para cambiarla. Ahora os dejo con Marc, que os cuenta qué se encuentra cuando entra en una pyme a diagnosticar. Y es justamente esto, Antes de empezar a automatizar, antes de empezar a incorporar inteligencia artificial, debemos mirar realmente cómo está nuestra empresa funcionando. Porque una de las cosas que yo me encuentro muchas veces es, Marc, necesito que nos ayudes a poder organizar nuestro equipo, poder crear todos los procedimientos, queremos incorporar inteligencia artificial porque estamos saturados con el WhatsApp, no tenemos capacidad para responder a todas las consultas o todas las gestiones de forma eficiente, por lo tanto queremos esto, queremos que nos automatices la empresa y que podamos escalar. Y cuando empiezo a hacer esa revisión, esa auditoría para conocer la situación real de la empresa, me encuentro con que la empresa ha crecido, es una empresa que está funcionando, que tiene una fuerza importante en muchos casos, pero la estructura y el funcionamiento se sostiene por el esfuerzo descomunal de su equipo y no porque haya unos cimientos y una base para poder escalar. ¿Qué significa eso? Pues significa lo que he dicho al principio, que tanto el empresario como toda su estructura están constantemente apagando fuegos. Y eso es fundamental entenderlo. No podemos incorporar inteligencia artificial cuando no tengo un sistema de trabajo documentado. Porque la inteligencia artificial, sí, bien, es inteligente, ¿sí? Pero la inteligencia artificial es un algoritmo y trabaja sobre datos. Si no tenemos datos que ofrecerle a la inteligencia artificial no va a dar el resultado que esperamos. Lo mismo en las automatizaciones. Podemos incorporar automatizaciones, cierto, pero no van a ser lo suficientemente, digamos, que eficientes cuando no tengo un sistema que pueda absorber esa aceleración en ese proceso que hemos puesto en automatización. Porque entonces lo que hemos hecho es acelerar ese caos. Ahora tenemos una parte que está acelerada, pero otra parte que sigue funcionando sin sistema. Entonces, lo primero que hay que tener muy presente es cómo hago las cosas, de qué forma las hago. Estoy teniendo un sistema de trabajo, lo tengo documentado, lo tengo registrado, tengo parcelada las funciones, tengo parcelada y delegada la autoridad para cada área tenga claro qué puede hacer y qué no puede hacer. Tengo sincronizado esas áreas para que de forma eficiente la información, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de gastos, ya sea a nivel de comercial o del apartado que sea, fluya a cada departamento de la forma más eficiente posible para que cada departamento tenga esa información sin que tenga que estar rebuscando en correos electrónicos, llamando a otras personas de la organización para preguntar si eso se había hecho, si eso pasó, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya puede ser una empresa en España, ya puede ser en México, ya puede ser en Chile, ya puede ser en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Si tu empresa ha ido creciendo sin haber dedicado ese tiempo a estructurar las funciones de la empresa, las funciones de cada departamento y de cada persona, es lo primero que uno tiene que centrarse, poner el freno y empezar a trabajar. Y no vale el hecho de dejar de decir, bueno, pues como ya funciona eso, escríbeme cómo lo estás haciendo. Y así ya lo tengo documentado. Porque ese puesto ha sido diseñado a la imagen y semejanza de la persona que lo está ejecutando. Y lleva así mucho tiempo ejecutándose. Pero esa persona no diseñó un sistema para que funcionara en relación a los demás departamentos, sino que lo diseñó en base a su forma de trabajar, a su commodity, y ha funcionado bien hasta ahora. Pero el resultado es el que estás viendo. Una incapacidad de poder crecer y escalar, de asumir más clientes, de asumir más producción, debido a que en el momento en que lo habéis hecho, pues ha empezado a romper otros departamentos. O no tenía suficiente stock, o no teníamos una logística preparada, o no teníamos la capacidad de absorber las ventas que estaban viniendo, o ventas no tenía la posibilidad de hacer entrega de esos pedidos porque no los habíamos podido producir, o lo que sea. Por lo tanto, lo importante no es empezar a incorporar inteligencia artificial o incorporar
tecnología de automatizaciones. Lo importante es centrarnos y decir, estoy utilizando softwares para la gestión de mis departamentos, por ejemplo, para ventas, un RP, para el apartado de contabilidad, tengo un CRM o tengo un software contable. Estos elementos que acabo de mencionar, un RP, un RP, un CRM, un software contable, se pueden integrar, se pueden conectar entre ellos, porque esto ya empezamos a tener una estructura, ¿bien? Una infraestructura tecnológica. Y eso es importante también, que este paso lo demos teniendo esos conocimientos. Necesitaría incorporar o bien un externo o bien una persona en mi organización que entienda de tecnología, un departamento de IT o una persona que pueda asumir esas funciones. Porque si no nos podemos encontrar con que un pequeño, digamos, caso que me he encontrado, un informático, que, bueno, pues sus funciones realmente como informático son de facto las que debe desempeñar, pero su calificación no lo era. Entonces nos encontramos con un diseño de todo el ecosistema de emails o en este caso de Google Platform desastroso, que no está solventando ni la agilidad, ni la capacidad, ni la privacidad. Y nos encontramos con infraestructuras, por decirlo así, en mucho riesgo. Y estás trabajando mucho y muy duro en tu empresa. Estás llegando por la mañana, te estás yendo a la noche, estás abriendo tu empresa, la estás cerrando a última hora y resulta que lo único que hemos hecho ha sido apagar fuegos. Por lo tanto, antes de empezar a plantearte el hecho de implementar tecnología, lo que te diría es que lo primero es hay que ordenar. Hay que ver cómo tengo mi empresa, cómo la puedo realmente, digamos, diseñar para que a partir de ese diseño y de esa construcción del organigrama de trabajo con las personas correctas en cada puesto por aptitudes y digamos, y capacidades, con el diseño de esa estructura a nivel de marcos donde podamos encontrar ahí esos límites y esas funciones bien definidas y esa autoridad bien definida, que no tengas que estar constantemente supervisando esas decisiones, ¿no? Que te están comiendo el día. Y a partir de ahí, con ese flujo organizativo, podemos empezar a implementar las automatizaciones, podemos empezar a implementar esos sistemas de software que hemos comentado antes, podemos empezar a plantearnos el hecho de incorporar tecnología como la inteligencia artificial, donde realmente a partir de este diseño vas a poder escalar y tener toda la base estructural para que tu empresa crezca de verdad. Así que, por favor, piensa en tu empresa y antes que empezar a acelerar procesos, piensa en revisar y ordenar todos los que tienes ahora. Nos vemos en un próximo vídeo.